Estamos hablando de las mentiras que dicen los pastores. A lo mejor estamos sonando como muy directos en algunas cosas. Sin embargo, aclaro una vez más, hay que hacerlo para no ser malinterpretados. No estamos en contra de los pastores. Yo mismo soy pastor y pretendo ser aprobado por Dios. Espero ser aprobado por Dios. No estamos en contra de los pastores. Creemos que la iglesia, hasta que Cristo vuelva, necesita de pastores, necesita de ancianos y necesita de gente que sea fiel en la palabra, fiel en la doctrina. Entonces, no estamos en contra de los pastores. Lo que sí es que ya sea ignorancia o ya sea por no muy buena información, aún nuestros mejores maestros a veces cometen errores, ¿no? Como nuestros padres también. Nuestros padres nos inculcaron algunas cosas que no estaban del todo correctas y no lo hicieron con alevosía, no lo hicieron con el deseo de engañarnos, lo hicieron porque eso es lo que creían. De ahí que todos necesitamos tener, como lo hemos venido diciendo, una actitud bereana, ¿no? Una actitud de cautela, una actitud de crítica correcta, ¿sí? Una actitud de análisis para todo lo que recibimos, aún venga de nuestros pastores, llevarlo a la palabra de Dios, compararlo con la palabra de Dios y de esta manera esperamos que, se confirme si las cosas son así como nos las están exponiendo nuestros pastores, ¿no? Hoy vamos a hablar de una mentira muy común que no solo le enseñan los pastores, ¿ok? La enseñan también nuestros maestros, posiblemente incluso nos la enseñaron nuestros padres con todo y su deseo de inculcarnos temor a Dios, con todo y su deseo de enseñarnos los rudimentos de la fe, los principios de la fe cristiana. Quizá nos enseñaron también esta mentira. Me gustaría decir que no es una mentira, pero cuando algo no es coherente con la verdad es una mentira, ¿ok? No significa que nuestros padres tenían una mala intención o nuestros pastores tenían una mala intención, sino solo esto. Necesitamos analizarlo todo a la luz de las escrituras. El tema de hoy, la enseñanza equivocada a la cual nos estamos refiriendo, es aquella a la que nos referimos con la frase, el templo es la casa de Dios. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa idea o fueron educados bajo esa idea. El templo es la casa de Dios, ¿sí? El templo es el santuario. No sé cómo le llaman ustedes en sus comunidades de fe, en sus iglesias. ¿Cómo le llaman al templo? Donde yo crecí le llamábamos el santuario, como que se ve muy sacrosanto, ¿no? El santuario. Le llamamos también la casa de Dios. Eh, en algunos lugares le llaman solo el templo y en otros lugares le llaman la iglesia. Eso es también muy común, que al lugar de reunión se le llame muchas veces iglesia. Entonces, hay que considerar estas situaciones. Hay ocasiones en que la idea es, tienes que respetar la casa de Dios, tienes que entender que este lugar es pues algo así como sagrado, ¿no? Este lugar es un lugar tan especial que tú no puedes hacer cualquier cosa en este lugar. Tienes que entender que este lugar es pues un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de manera especial, ¿ok? Y ese es el tema que hoy vamos a considerar. Cuando nuestros pastores y líderes en general nos dicen, el templo es la casa de Dios, ¿sí? Respétalo. Respeta el templo porque es la casa de Dios. Vamos a ir por ahí. Sí, lamento mucho si el internet se está cortando de verdad. El momento en que me saque, es decir, yo voy a seguir hablando, hermanos, discúlpenme porque, pues espero que al menos la grabación
que está aquí alterna en otra computadora, pues sirva. Pero si en algún momento me saca el internet totalmente, lo siento, pero pues ahí terminará nuestra conexión de esta noche. Lamento mucho que esto sobrepase mi capacidad de acá de la señal, pero no es cosa mía, es cosa de mi proveedor de internet. ¿Ok? Vamos a ir con la situación que estamos tratando de explicar. Hay algunas realidades que queremos enseñar aquí. Antes de hablar de esta mentira, ¿sí? El templo es la casa de Dios, respétala mucho. Bueno, hay que aclarar algo. La iglesia es la gente, ¿ok? El templo es el edificio, ¿sí? La iglesia es la gente, el templo es el edificio. Yo estoy, bueno, creo que todos aquí estamos enterados de cómo eh, le decimos iglesia al edificio. Muchas veces así ubicamos el lugar, ¿no? Allá está la iglesia, Príncipe de Paz, allá está la iglesia, el Divino Salvador, allá está la iglesia, la Santísima Trinidad. Y en realidad la gente se refiere al lugar de reunión. Pero en la Biblia, que es la norma de nuestra vida y la norma de cómo debemos de pensar, nunca se le llamó iglesia al edificio, se le llamó iglesia a la gente. En Hechos capítulo 9, versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Note eso, las iglesias tenían paz. Se refiere a las personas, ¿sí? Las personas tenían paz y eran edificadas y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí tenemos un grupo de personas creciendo, siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. La gente es la iglesia. Cuando pensamos en la iglesia debemos pensar en eso, la gente. Podemos ser iglesia aun si no tuviésemos edificio. Una segunda cita que podríamos traer aquí a la mesa es Efesios 5:23, que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es decir, la iglesia, el grupo de los redimidos, el pueblo redimido por Dios, ellos son el cuerpo de Cristo o somos el cuerpo de Cristo. Y allá en Apocalipsis, una y otra vez, se habla de lo que Dios le dice a las iglesias. Dios quiere tener comunión con las iglesias. Cristo quiere que sus iglesias sean santas. Apocalipsis 3:13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y siempre en la Biblia, cuando se habla de iglesias, se refiere a grupos de creyentes, personas creyentes en Jesucristo. Entonces, para hablar de esta situación, de la iglesia es la casa de Dios, bueno, comencemos por establecer que la iglesia es la gente. El templo, bueno, le puede llamar edificio, eh, algunos le llaman tabernáculo todavía, santuario, pero en realidad el templo no es la iglesia. La iglesia es la gente. Una segunda realidad que hay que afirmar es que la iglesia es santa dentro y fuera del templo. ¿Ok? La iglesia, el grupo de personas, debe ser santa tanto dentro como fuera del templo. El domingo estábamos congregados como un pueblo santo y ayer, antier, perdón, lunes, martes, miércoles, no hemos estado en el templo, pero no por eso termina nuestro deber y compromiso con la santidad. Queremos ser un pueblo santo, queremos ser agradables a nuestro Dios. Nos advierte y nos recuerda el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 6, 19 al 20, que no debemos ignorar que nuestro cuerpo, ojo con eso, es templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros, fíjese, no aquel local allá en María Luisa, como lo es el templo de la Iglesia Príncipe de Paz, no aquel edificio allá en la colonia
que se quedó cerrado desde el domingo. Ese no es el templo del Espíritu Santo. Nosotros, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, nosotros ya no nos pertenecemos. Versículo 20, primera a los Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese, no se supone que debemos glorificar a Dios en el edificio, sino en nuestra vida cotidiana, en cuerpo y espíritu. Por lo tanto, la santidad no es algo que deba preocuparnos solo en el templo. Por eso aquellos regaños de, hey, respeten la casa de Dios, muchachito, pórtese bien en el templo porque aquí está la presencia de Dios, son un poco imprecisos porque yo diría, bueno, ¿y qué Dios no está presente cuando estoy fuera del templo, allá en mi casa, allá en el taller, en el trabajo? Dios sigue ahí presente. Y si soy cristiano, mi búsqueda de la santidad debe ser continua, constante, aun si no estoy en el templo, ¿ok? Lo mismo advierte el hermano Pedro, primera de Pedro 1 del 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, nuestro Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Note eso, toda vuestra manera de vivir. No solo en el templo, no solo el domingo. Todo lo que hacemos tiene que llevar como norma la santidad. Quiero ser santo en mi vida matrimonial, en mi trabajo, en mis estudios, en mi trato con mi prójimo. De nada serviría aparentar santidad en el templo si no cumplo con este llamado de ser santo. ¿Y por qué? Pues porque nuestro Dios es santo. Eso dice Pedro, primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la iglesia es la gente. El edificio, bueno, le llamamos templo, pero la iglesia debe ser santa dentro y fuera del templo. ¿Ok? Número 3, importante. Una iglesia necesita más cosas que un templo. Importante afirmación que no sé cuántos de ustedes la llegaron a meditar a partir del año 2020, hermanos. El año 2020 sí representó una coyuntura, un momento trascendental en la historia reciente de la humanidad y de la iglesia. Hasta el día de hoy escucho testimonios de muchas iglesias donde dicen muchos miembros no regresaron a congregarse. Muchos miembros quedaron más acostumbrados a la modalidad del culto en línea, ¿no? Que ojo, nosotros no estamos haciendo en este momento un culto en línea. El culto fue el domingo. Esto es un estudio. Y cada quien puede estudiar en su casa y también utilizar muchos recursos, pero la adoración, bíblicamente la adoración de la iglesia ocurre congregándonos. Sin embargo, podríamos congregarnos en cualquier lugar. Quizá en México, por nuestro arraigo, por nuestras costumbres, estamos familiarizados con la idea de que una iglesia, entre las prioridades de su ministerio está construir un templo, ¿no? De hecho, es tan común que en la iglesia presbiteriana tenemos hasta un comité para construir templo, para mantener templo, para lo que sea que tenga que ver con el templo. Le llamamos protemplo, ¿no? Imagínense, tan importante es el templo en la iglesia, según la concebimos aquí en México, que tenemos la organización protemplo, ¿no? Que hace un montón de cosas para el templo. Ok, no voy a hablar ahorita de eso, cada iglesia sabe cómo puede organizarse y hacerse de recursos, ¿no? Pero mire lo que estamos diciendo, una iglesia necesita más cosas que un templo. ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia habla de cómo nosotros, como iglesia, los creyentes, somos edificados como un templo espiritual. Mire cómo lo dice primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia no va a ser evaluada por Dios por la edificación de su templo. Eso me parece muy importante. Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo retorne a la tierra, no va a hacer un peritaje de los templos. No va a decir, a ver, vamos a ver su construcción, a ver si su templo me agrada. No, 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 no. Lo que tiene que ser aceptable a Dios es su gente. Nosotros, la iglesia, somos la casa. Mire cómo lo dice Pedro, primera de Pedro 2:5, casa espiritual. Y nosotros somos los ministros, somos los sacerdotes y ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que importa no es la calidad de nuestro templo, que vaya, por supuesto, hay que tener un adecuado recinto si nos vamos a reunir allí, ¿no? No estamos diciendo que seamos irresponsables. Lo que estoy diciendo es que sería inapropiado e incluso preocupante si una iglesia está más preocupada por embellecer su edificio que por ser agradable a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. La iglesia necesita más cosas que un templo. Una de ellas es poner como prioridad ser agradable a Dios. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué piensa Dios de nosotros? No, ¿qué piensa Dios de nuestro templo? Si alguien está pensando que su templo, si una iglesia está pensando que su templo es lo más importante, quizá deba hacerse más la pregunta, ¿y qué piensa Dios de nosotros? Más que de nuestro templo, ¿no? Alguna vez Jesús tuvo una discusión, una plática con una mujer de Samaria. Lo conocemos este pasaje como Jesús y la mujer samaritana. Está ahí en Juan capítulo 4. Y esta mujer que venía de Samaria, no sé si lo sepa, pero los samaritanos adoran en un monte diferente. Los samaritanos adoran eh, en un monte aparte del monte Sión, ¿sí? Y los judíos adoran en el monte Sión. Cada uno tenía su templo, ¿sí? Los samaritanos tenían su templo, los judíos tenían su templo. Y esta mujer le pregunta a Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en el monte de ustedes? Fíjese, está preocupada por cuál es el templo agradable a Dios, básicamente. ¿En qué templo agradamos más a Dios? Y Jesús le dice, mira mujer, no es tan importante el lugar. Mire lo que dice Juan 4:23 al 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La respuesta de Jesús es muy importante, no solo para la mujer samaritana, sino para todos nosotros. La pregunta no es si estás en el templo correcto, o si estás en el templo más bonito, o si estás en el templo, no sé, que te gusta. La pregunta es si tú eres un adorador en espíritu y en verdad. Podrías estar en el templo más hermoso de la tierra. Vaya que los hay, ¿eh? Usted a lo mejor ha ido a templos muy bonitos. Hay templos históricos que llevan siglos levantados. Fue, fue una lástima cuando se quemó la catedral de Notre Dame, ¿no? La catedral de Notre Dame allá en Francia, un lugar majestuoso, hermoso, y se quemó, ¿no? Creo que hasta el día de hoy permanece cerrado. Pero podrías estar en el templo más bonito sobre la tierra y aún así no estar adorando, no estar adorando como Dios lo desea. De allí que una iglesia necesita más cosas que un templo. Una iglesia no va a ser evaluada, repito, por la belleza de su templo. Una iglesia va a ser evaluada por la autenticidad de su adoración. Esa adoración
es en espíritu y en verdad. Esa adoración es la adoración que a Dios le agrada. Eso es muy, muy importante. Algo más respecto a esto mismo. La iglesia necesita más cosas que un templo. Allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 23, perdón, Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5, dice Jesús a una iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Es decir, lo más importante, lo que debiera ser prioridad, eso lo has dejado. Este es Jesús reclamándole a su iglesia, mira, haces muchas cosas. De hecho, si usted lee esta reseña de la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice, sí, has hecho muchas cosas, estás muy activa, pero has dejado tu primer amor. Es decir, lo principal. Y mire que esto es también un reclamo que aplica para muchas iglesias en este día, ¿no? En la actualidad. Hacen tanto, tienen tantas actividades, tantos programas, ah, tantos, tantas oportunidades de ministerio, pero lo más importante que es la comunión, la piedad, la devoción, la santidad, eso podría estar siendo un faltante. Y le dice Jesús a esta iglesia, arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. En Apocalipsis, solo recuerde que en Apocalipsis, eh, el candelero, un candelero simboliza el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Un candelero simboliza el, el Espíritu Santo obrando en la iglesia. ¿Ok? Y entonces lo que está diciéndole Jesús a esta iglesia es, mira, podrías tener tantas actividades, podrías tener muchas cosas allí bonitas aparentemente, pero te falta mi espíritu. Y hermanos míos, una iglesia sin el espíritu de Dios básicamente es un valle de huesos secos. Una iglesia sin el espíritu de Dios es un cementerio. Y eso es lo que está advirtiendo aquí Jesús. Mira, ten cuidado de no estar tan ocupado en muchas cosas, pero descuidando lo más importante, porque entonces podría ser que en realidad lo que te falta es mi espíritu. Tienes muchas cosas, pero no mi espíritu. Y aquí no estamos hablando como nuestros hermanos pentecosteses, ¿no? De que la presencia de Dios se siente, no, no hablamos de sentimentalismos, hablamos de una presencia real, evidente en vidas de santidad, evidente en personas transformadas, evidente en hogares siendo moldeados y edificados en Cristo, evidente en personas que no hacen del cristianismo una fachada del domingo, sino algo de su vida cotidiana, ¿sí? Líbrenos Dios, pero hay muchas iglesias de nombre que en realidad no son iglesias. Y eso es preocupante, ¿ok? Eso es preocupante. Entonces, una iglesia necesita más cosas que un templo. Le digo, acá en México, quizá porque estamos tan familiarizados, tan acostumbrados a la idea de construir templos, pero en Estados Unidos, si usted supiera, muchas iglesias en realidad no construyen templos, ya que las ciudades pues están tan urbanizadas que no cabe un templo más. Lo que hacen muchas iglesias es rentar un local, un salón, piden prestado una escuela, rentan un salón en algún hotel, el día domingo se congregan, ahí se reúnen, están pagando una renta, cuando les queda grande el lugar se cambian a otro lugar. Son una iglesia sin templo. Eso pasa no solo en Estados Unidos, pasa en Corea del Norte, por ejemplo. En Corea del Norte hay una iglesia creciente, hermanos, pero la persecución hace imposible que se construyan templos. Nuestros hermanos se reúnen en la clandestinidad, en hogares, a escondidas. Así es que esa iglesia está creciendo sin templos. Lo mismo pasa en China. Hay una iglesia que llamamos la iglesia subterránea, que no tiene templos, se reúnen en casas también.
De manera que quizá lo que ha pasado es que tenemos mucho templocentrismo, mucha templolatría, y muchas iglesias como que limitan y centran su ministerio solo en el templo, pero hay que recordar estas cosas. La iglesia es la gente, el edificio no es la iglesia, y la iglesia debe ser santa dentro y fuera del templo, y la iglesia, los creyentes, necesitan más cosas que un templo. Solo pensemos en que si de pronto esta semana, por alguna razón, dijeran, ¿saben qué? Prohibido ir al templo este domingo. Está bien, seguiríamos siendo iglesia, buscaríamos cómo mantener la comunión. De hecho, ya pasó en la pandemia, ¿no? De pronto nos dijeron, ¿saben qué? Cerrados todos los lugares donde se congreguen muchas personas, ¿no? Y seguimos siendo iglesia a pesar de que los templos estaban cerrados. Entonces, una iglesia necesita más cosas que un templo. Entonces, ¿por qué, hermanitos? ¿Por qué si estas son cosas que están así en la Biblia, así de sencillas como espero que se puedan expresar, por qué seguimos escuchando enseñanzas del tipo, mira, el templo es la casa de Dios, pórtate bien, no profanes la casa de Dios, o este tipo de cosas, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero yo crecí en una cultura de iglesia donde el templo era un lugar donde eh, tenías que portarte extremadamente bien, ¿no? Donde tenías que incluso guardar la compostura en términos de casi no debes ni siquiera meter tu agua, en verdad. Hoy en muchas iglesias usted puede entrar con su botellita de agua, con permiso, y usted, bueno, por el calor o cosas así, tomar su agüita y no pasa nada. Pero en donde yo crecí y todavía en muchos lugares actualmente, hasta llevar una botellita de agua es visto como, ay, no, eso no se puede, ¿no? En el templo no se puede. No, no lleves chicle al templo, porque si alguien llega como mascando chicle o una pastillita como esas pastillas Halls, tampoco. Prohibido llevar eso, ¿no? Eh, Muchos incluso se han opuesto en la actualidad todavía a el uso de los dispositivos, ¿no? Ya sabe, nuestros dispositivos celulares sirven para muchas cosas. Ahí traemos hasta la Biblia ahora. Hay gente que, no sé, por aferramiento al pasado, porque ve estas cosas como si en sí fueran pecaminosas, creo. Dicen, no, es que en el templo no se puede traer eso, no debieras traer tu celular al templo, no, ten cuidado cómo entras al templo. Ya ni hablemos de la vestimenta, hermanos, que aclaro, debemos cuidar en todo tiempo la decencia y el decoro. Yo creo que sí, también de vez en cuando hay que recordar a hombres y mujeres que debemos ser decentes y santos en toda nuestra manera de vivir y por lo tanto en nuestra manera de vestir. Pero una cosa es guardar el decoro dentro y fuera del templo y otra cosa es casi prohibir ciertos atuendos, ¿no? Yo crecí donde estaba prohibido llegar con bermuda al templo, hombres y mujeres, estaba prohibido llegar con pantalón, las hermanas. Entonces, no quiero aquí armar la polémica, pero todo esto gira alrededor de la idea de que el templo es la casa de Dios y por lo tanto debemos respetar la casa de Dios. Creo que ahí hay un error, hay una mentira allí. El templo no es la casa de Dios. ¿De dónde surgen estas enseñanzas? ¿De dónde vienen estas formas de pensar? ¿Cómo es que llegamos a estas ideas? Bueno, yo veo al menos cuatro opciones. Puede haber más, pero el tiempo y eh, el espacio disponible acá me lleva a solo enumerar cuatro motivos por los cuales alguien pensaría que el templo es la casa de Dios y por lo tanto debemos tener, ya saben, ¿no? Reverencia por la casa de Dios y cosas así. Las voy a enumerar rápidamente. Número uno, esto viene de una visión dualista. Número dos, viene también de una secuela romanista. Número tres, viene de un desconocimiento de la historia bíblica. Y número cuatro, viene, sí, de una actitud farisaica. Puede ser una de estas cuatro o puede ser una mezcla de dos, tres o de las cuatro. La verdad es que
me he topado con personitas, hermanos, que tienen un cóctel de estas cuatro perspectivas. Vamos a analizar rápidamente una por una. Esto de que el templo es la casa de Dios y por eso, compórtese, en el templo compórtese, ya fuera es otra cosa, así dicen algunos, ¿no? Pastor, yo le digo a mis hijos que se porten bien en el templo, ya afuera es otra cosa, pero en el templo pórtense bien porque es la casa de Dios. No, esta es una visión dualista, ¿ok? Ya hablamos desde hace dos reuniones anteriores acerca de cómo Platón, ¿se acuerda? Platón, el filósofo griego, introdujo este pensamiento dualista donde había cosas celestiales y cosas terrenales, donde había cosas más espirituales y cosas más profanas, y esto se llegó a colar en la iglesia a lo largo de la historia también. Este dualismo es el que hace a muchos pensar que hay lugares más sagrados que otros, que hay lugares más especiales que otros o más espirituales que otros. Y esto, bueno, se combate recordando cosas como, ¿qué dice la Biblia? De Jehová es la tierra y su plenitud. No solo los templos son santos, la tierra es santa. Es decir, como habitantes de la tierra, hermanos, estamos en casa ajena. Esa tierra no es nuestra. ¿Se acuerda de ese canto tan bonito? El mundo es de mi Dios. Ok, es de Dios. Usted está en casa ajena todo el tiempo. Así es que no, si hablamos de reverencia, la reverencia no solo es una actitud en el templo, la reverencia es una actitud en toda la vida. Porque usted está delante de Dios, porque el mundo es de nuestro Dios, no solo ese pedacito de espacio que ocupa el templo, ¿ok? Entonces, el dualismo propone que hay lugares sagrados, más espirituales, pero Hechos capítulo 7, versículo 48 al 49 nos recuerda, el Altísimo, el Dios Altísimo, no habita en templos hechos de mano. Dios no habita en templos hechos de mano, no lo pueden contener. El cielo es mi trono, dijo el profeta, y la tierra el estrado de mis pies, dijo el profeta de parte de Dios. ¿Qué casa me edificaréis? O sea, como qué casa me van a construir ustedes. Dios no cabe en un templo, la gloria de Dios no puede ser contenida en un templo y por lo mismo no podemos decir Dios solo habita en el templo, respeta el templo. No, Dios habita en la tierra y su plenitud. Así es que ten cuidado en cómo habitas en la tierra, ¿no? Quizá hoy no hemos estado en el templo, pero donde quiera que hemos estado, Dios está presente. Todo el tiempo vivimos ante la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo que va y viene, la presencia de Dios es algo constante porque Dios está en todas partes, en todos los lugares de su señorío. Bueno, esta perspectiva de que el templo es la casa de Dios podría venir también, en segundo lugar, de una situación de, llamémosle, secuela romanista. ¿A qué me refiero con secuela romanista? Bueno, a que muchos de nosotros, yo no, pero muchos de entre nosotros, vinieron al cristianismo después de años de ser católicos romanos. Y si bien hay ciertas cosas en las cuales estamos de acuerdo con los católicos romanos, por ejemplo, cuando ellos repiten el credo, yo digo amén. Lo que ellos repiten en el credo es algo que afirmamos los cristianos. Otra cosa es que vivamos de acuerdo a ello, ¿no? Hay similitudes con el catolicismo romano, pero también hay grandes diferencias, por supuesto. Una de esas grandes diferencias es que nosotros creemos que no hay ningún mediador aparte de Jesucristo, ni María, ni los santos, ni Juan Diego, ni nadie, solo Cristo. Pero otra gran diferencia es que en, en la Iglesia Católica Romana se piensa en verdad que la parroquia, que la basílica es el lugar donde Dios está presente, ¿sí? Son santuarios, ¿no? Y entonces muchos cuando vinieron del catolicismo a el cristianismo más bíblico, siguieron con un pensamiento como secuela del catolicismo y entonces ven el templo actual, nuestros templos evangélicos presbiterianos,
como una especie de reflejo de lo que es la basílica, de lo que es la parroquia, ¿sí? Muchos piensan así. Por eso, mire cómo ocurre este paralelismo. Bueno, así como allá le llevábamos veladoras al santo o a la virgencita, ahora al templo le llevamos flores a nuestro Dios. ¿Sí? Es una especie de similitud, ¿no? Allá en la parroquia se tenía mucho cuidado del altar. Si usted sabe, si usted ha estado en la Iglesia Católica Romana, hay hasta un grupo de niños asistentes que cuidan, ¿no? Del mantelito, que cuidan de aquellos elementos. Y dígame si no es verdad que en muchas iglesias, también en las iglesias cristianas, casi se hace sacrosanto el mantelito, casi se hace sacrosanta la mesa. Yo he estado en lugares donde la mesa donde generalmente se pone la comunión, es vista como algo sagrado, no se debe tocar, en verdad, no es exageración. Yo he estado en iglesias donde se enseña que esa mesa de consagración, la mesa que tenemos, es intocable. No se le ocurra poner un bolígrafo, un micrófono, ni siquiera la Biblia, de verdad. Yo estuve en una iglesia donde tratando de dar la clase más cerca a los hermanos, pues me bajé al lugar donde está la mesa y puse la Biblia ahí en la mesita. Entonces rápido alguien corrió y no, aquí no, pastor, y me dio un lugar como una mesita para ponerle la Biblia, ¿no? O sea, descubrí, aquí tienen mucha estima por esa mesa, ¿se da cuenta? Entonces, muchos cristianos tienen secuelas del catolicismo romano, ¿no? Y hacen esas conexiones, ¿no? No llevan veladoras, pero llevan flores, no cuidan del agua bendita, pero cuidan de la mesa bendita, ¿no? Y entonces piensan que nuestros templos son también como el reflejo de aquellas basílicas o parroquias. Me pasó en una iglesia donde también, ya sabe, hay iglesias donde el pasillo central, iglesias católicas. En la iglesia católica usted no puede atravesar el pasillo central sin hacer una reverencia. Si usted ha estado en una iglesia católica sabe que esto es verdad. No se puede atravesar el pasillo central porque piensan que hay cierta esencia o presencia mística. Bueno, yo he estado en iglesias cristianas donde aplican el mismo rigor. No se atraviese por el centro, es irreverente. ¿Qué veo ahí yo? Una secuela de romanismo, ¿sí? Y claro, no significa que vamos a hacer desmanes en el templo, que vamos a hacer lo que queramos. Tampoco estoy diciendo que armemos un escándalo, ¿no? Tal como en la biblioteca hay que guardar silencio porque el lugar está destinado al estudio, tal como en el cine hay que guardar silencio porque pues no queremos entrometernos en la experiencia de los demás de ver la película, tal como en el restaurante hay que guardar cierto respeto por los que están a nuestro alrededor comiendo. También entonces el templo, por la naturaleza misma de lo que es, pues requiere de un comportamiento específico, ¿no? No vamos a hacer lo que querramos tampoco. No estoy diciendo en verdad que, bueno, hermanos, no importa cómo se porta en el templo, no, sí importa, ¿no? Es decir, cante cuando decimos que hay que cantar, guarde silencio cuando estamos escuchando una oración, siga la lectura en unión con los hermanos. Es decir, hay un comportamiento que debemos guardar y donde debiera imperar el sentido común, ¿sí? Y el respeto y el orden. Pero no quiere decir, y es lo que estamos afirmando, que el templo es el único lugar donde debemos de cuidar nuestro comportamiento, ¿ok? Ni mucho menos que solo en el templo debemos ser agradables a nuestro Dios. ¿Qué más hay? Cuando alguien dice el templo es la casa de Dios y pórtate muy bien en el templo, lo que puede haber en tercer lugar es un desconocimiento de el contexto bíblico, ¿sí? La palabra de Dios ha ido revelándonos la voluntad de Dios progresivamente. Y hoy ya no hacemos cosas que hacía el pueblo de Israel porque creemos que han ido cumpliéndose en Cristo. Ya no ofrecemos sacrificios, ya no celebramos ciertas fiestas como las celebraba Israel.
Y hay que entender esto entonces, aquel templo del cual habla el Antiguo Testamento, aquel templo que construyó Salomón por indicaciones de David su padre y de Dios, era un templo temporal, ¿sí? Fue destruido finalmente. Los templos de ahora, los templos de nuestros días, no son el equivalente al templo de Israel, aunque a veces así parece, ¿no? Porque también se hace esta división entre el, 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 el lugar que está allá arriba, al que muchos le llaman presbiterio, o el altar le llaman otros, vaya esa plataforma y donde estamos todos reunidos sentados, ¿no? Hay gente que piensa que es el equivalente al lugar santo y lugar santísimo, lo cual no es verdad. Aquel templo de Israel fue temporal. El día que Jesús murió, el velo del templo se rasgó, lo cual indicaba un cambio en muchas cosas. Los templos de ahora no son santuarios. Y algo más, en la nueva tierra, cuando Cristo venga, no va a haber necesidad de templo. ¿Qué estamos viendo? Pues un progreso, ¿sí? De una presencia más simbólica de Dios con su pueblo, simbolizada en el templo, a una presencia real, encarnada de Dios con su pueblo, manifestada en Jesucristo. Por eso Jesús decía en el Nuevo Testamento, ¿no? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando hace la limpieza del templo, Jesús dice, tengo autoridad para hacer esto, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Apocalipsis 21-22 dice, hablando de la nueva Jerusalén, no vi templo en ella, en la nueva ciudad, en la ciudad de Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Fíjese, Dios llena todo con su gloria, no hay necesidad de templo en aquel lugar. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que hoy le digamos a la gente, hey, mucho cuidadito aquí en el templo. No, digámosle, sé santo, pero sé santo en toda tu vida. No solo aquí en el templo. De hecho, hay que advertir eso. Mire, aquí en el templo usted puede parecer la santidad encarnada, ¿eh? Pero Dios demanda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Portémonos de manera apropiada en el templo, sí, pero seamos santos de lunes a domingo, ¿ok? Una cuarta razón, y estamos ya cerrando, por la cual alguien pensaría que, bueno, solo en el templo debes portarte bien, es que en realidad estamos hablando de una actitud farisaica, ¿sí? Hay fariseísmo, es decir, religiosidad de apariencia, pero no verdadera santidad. Eso puede pasar. Eso es algo que ocurre, ¿sí? Gente que tiene, como dicen los apóstoles, apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Eso ocurre. Y es de algo de lo que nos debemos cuidar, es algo de lo que debemos de arrepentirnos si hemos incurrido en ello, en querer ser agradables solo en un sentido de apariencia, en una fachada, pero no en la vida real. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces, no debemos ser fariseos, no debemos ser agradables solo en el templo, solo en algún lugar. Ya lo dice el Señor ahí en Mateo 23, 27 al 28, un pasaje donde le dio con ganas a los fariseos, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es muy duro Jesús, ¿no? Decir, mira, puedes lucir muy bonito por fuera, pero por dentro estás más podrido que un muerto. Así también vosotros, dice Jesús, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 27 al 28. Son palabras duras, pero son palabras necesarias para una generación que se ha vuelto más preocupada por la apariencia que por la integridad. Y son palabras que también sirven como advertencia para nosotros, ¿no? Como iglesia, hermanos, mucho cuidado con andar más preocupados por la edificación, por el templo, por la fachada, por la pintura.
Vaya, nosotros en Príncipe de Paz tenemos algunos proyectos para el templo, ¿sí? En esta ciudad con calor, estamos como que haciendo presupuesto para ver cómo el templo se vuelve más fresco, ¿no? Así es que se vale, sí, dejar tu templo bonito, se vale tener bancas cómodas. No estamos diciendo que no cuidemos el lugar en que nos reunimos, se vale tener un equipo que nos permita escuchar bien la palabra de Dios y tenemos también recursos para que los músicos puedan llevar a cabo su labor. No estamos diciendo que está mal cuidar el lugar, pero mucho cuidado con estar más preocupados por eso que en realidad es accesorio que por nosotros como iglesia ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sería una gran y lamentable equivocación jactarnos por nuestro templo, porque lo dejamos bien bonito, y ocultarnos detrás de una máscara de religiosidad, siendo hipócritas, ¿no? Se vale tener un buen templo, un bonito templo, claro. Si no lo tenemos, no está tampoco como para decir, ay, somos una iglesia que no funciona bien. Podemos ser iglesia sin templo. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido una iglesia peregrina y errante, ¿no? Cierro con esto. Mire, un día, hablando de esto, porque esto es polémico, yo estoy consciente de que esto es polémico. Llegar a un lugar y decirle a los hermanos, hermanos, este templo, no quedará piedra sobre piedra, Dios no habita aquí nada más, Dios habita en todas partes. Si usted está preocupado más por su comportamiento en el templo que por su vida cotidiana, usted pues está en un grave error. Yo sé, esto sacude costumbres, esto sacude tradiciones y hay gente que pues está tan aferrada a su forma de pensar que no admite una amonestación que sacuda esos costumbrismos, ¿no? Un día una hermana pues me corrigió así, ¿no? Me, me señaló con su forma de pensar, se vio afectada y me acusó de ser me dijo, es usted un pastor light, ¿no? Un pastor que quiere hacer las cosas a la ligera, ¿no? Yo estaba muy joven en aquel tiempo, todavía tenía cabello, fíjese, y la hermana esta me acusó básicamente de ser un pastor liberal, así me veía, es muy libertino casi. Pero recuerdo su frase, la frase de ella fue, ustedes los pastores de ahora quieren hacerlo todo fácil. Ya no les importa la reverencia, lo quieren hacer todo fácil. Yo sí traté pues entender, ¿no? Entiendo que las costumbres se vuelven leyes y cuando alguien llega y pone ahí un pensamiento que se vuelve como una piedrita en el zapato, te puede molestar. Lo que le dije es, hermana, en realidad no lo estamos haciendo más fácil, ¿eh? Cuando enseñamos esto así, no estoy dándole un cristianismo más fácil. Es más fácil ser un parroquiano, es más fácil ser un fariseo, es muy fácil en verdad ponerme mi ropa más espiritual para el domingo y guardar la compostura el domingo aquí sentadito, silencio, no meto mi botella de agua, no estoy comiendo, no estoy volteando, me estoy portando reverente como muchos piensan, pero saliendo, soy un tan pecador como los que no conocen a Cristo. eh, es muy fácil fingir. Estas enseñanzas no tienen como propósito hacerlo más fácil, sino llevarnos a entender, tienes que ser santo en toda tu manera de vivir, ¿sí? Líbrenos Dios, es algo que comentábamos hace unos días, camino a nuestro aniversario acá en Príncipe de Paz. Acabamos de cumplir 38 años hace poquito. Este mes estamos cumpliendo 38 años. Y comentábamos algo así, ¿no? Líbrenos Dios, hermanos, de ser santos en el templo, pero demonios en la calle. Líbrenos Dios de ser fieles en la foto, pero un fraude en nuestra casa. Líbrenos Dios de eso. Líbrenos Dios de ser miembros en una lista, ¿sí? La lista de toda iglesia, miembros en esa lista, pero el día del juicio ser malditos. Líbrenos Dios de eso. Y cuando nosotros pensamos que solo en el templo, porque es la casa de Dios, hay que portarnos bien, estamos haciendo a un lado estas amonestaciones, ¿no? No se supone que sea así, hermanos. No se supone que seamos espirituales en la selfie, ¿no? Aquí yo en el templo alabando a Dios. Bueno, hay iglesias que hoy están hasta como que
moviendo muchas fotos de eso. A mí pues me hace pensar, ¿no? ¿Por qué ponerte a sacar fotos de los hermanos orando, leyendo la Biblia, como para hacerte publicidad en las redes? Mucho cuidado con eso. Líbranos, Dios, de ser espirituales en la selfie, pero carnales allá en las sombras, ¿sí? Porque Dios es santo tanto en su templo como en donde no te ven, ¿no? Líbranos, Dios, de estar avivados en las actividades del templo, pero adormilados en la batalla contra el pecado. ¿De qué serviría? Líbranos, Dios, de ser aficionados a un show dominical, ¿sí? Pero más vivir adaptados al mundo en el quehacer semanal. Líbranos, Dios, de eso. Así es que la idea es esta. Si el domingo éramos un pueblo santo alabando a Dios en el templo, de lunes a sábado debemos ser un pueblo santo viviendo para la gloria de nuestro Dios. La iglesia es lo que Dios está santificando. Dios no está santificando un templo. Hay que cuidar el templo. Hay que pagar los servicios del templo. Hay que pagar la luz. Hay que cuidar los recursos. Pero Dios no está santificando un templo. Dios está santificando a su iglesia. Y su iglesia es la que debe ser santa dentro y fuera del templo. Dios nos ayude a ser una iglesia diligente en estas cosas, ¿no? Disfrutar nuestro tiempo en el templo, sí, pero ser santos en toda nuestra manera de vivir. Un minuto, hermanos, para terminar, permítame orar, ¿sí? Gracias, Señor, por bendecirnos y amarnos, protegernos y cuidarnos, por salvarnos y santificarnos, Padre. Gracias porque eso no ocurre nada más el domingo, sino cada día de nuestra vida. Enséñanos, Padre, a honrarte, a bendecirte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Vivir en santidad y sabiduría para tu gloria. Fortalécenos, transfórmanos, Padre, dirígenos, santifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho.